y bien analizados en el tiempo. Por ejemplo, la Ciudad de México es uno de estos lugares. O sea, pensemos que ya prácticamente la Ciudad de México está cada vez más y más cerca de quedarse sin el agua y nunca nos hemos puesto a pensar qué vamos a hacer como país el día que la Ciudad de México ya no tenga más agua. Sí, o sea, en este caso va a ser una corredera impresionante de gente, o sea, van a pasar dos cosas. O todo México, o sea, toda la Ciudad de México se empieza a huir hacia otros lugares, o la Ciudad de México va a empezar a chuparse el agua de otros lugares, ¿sí? Vamos a empezar a ver que metan ductos para poder chupar el agua de otros lugares cercanos a la Ciudad de México, que creo que va a ser lo primero que van a intentar, porque obviamente la gente no se va a querer salir de ahí, pero pues eso es algo que eventualmente va a terminar pasando. Entonces, eh, por prácticamente cualquier lugar tiene gran capacidad de recuperación hídrica, es decir, si no hay un consumo excesivo del agua, los lugares naturalmente tienden a recuperarlo, pero ya llega un momento donde ya no hay forma de recuperarse, ¿no? O sea, la cantidad de agua consumida ha sobrepasado los límites y pues ahí eso se complica. Tenemos los fenómenos meteorológicos extremos, en este caso pues siempre se ha comentado que cada vez vamos teniendo huracanes de mayor intensidad y con más frecuencia, ¿no?, que antes. Entonces, bueno, esto derivado de los cambios climáticos como tal. Ahorita en Geo justo están pasando ahora por un proceso de escasez de agua, como menciona Francisco, es correcto, ¿sí? Se junta también con que de repente hay ciertos espacios habitacionales que se construyeron muchísimo más grande de lo que quizás debieron haber sido, ¿no? Casas Geo quizás fue uno de estos, donde Sotavento y toda esa zona se creció, o sea, se llenó demasiado de personas y a lo mejor se excedió en cuanto a la cantidad posible de agua. Ahorita, de hecho, no hay que ir a Casas Geo para notarlo. Si ustedes van y recorren el Reforma, van a ver que casi todas las casas tienen afuera un mensaje que dice: estábamos en contra de que se siga fraccionando departamentos en el Reforma, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque ya el agua que llegaba al Reforma está siendo insuficiente. O sea, donde había antes una casa, están construyendo edificios de departamentos para 6, 7, 8 familias y obviamente ya el agua que llegaba hacia el fraccionamiento empieza a resultar insuficiente, ¿no? Entonces eso va a generar pues toda una serie de complicaciones. La sobrepoblación, en este caso, pues bueno, no hace falta más que ver los gráficos. Vamos a aprovechar otro gráfico por acá. Eh, mm, 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 ahí va. Digo, si bien México ya se contuvo un poco, este es el proceso de crecimiento poblacional que tuvimos en su momento, ¿no? Y veamos cómo hasta 1940 más o menos, o sea, México no tenía ni 20 millones de personas. ¿Pero qué fue aquí? Bueno, recordemos que aquí vino la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla la penicilina, se evita que las infecciones empiecen a matar personas y viene la etapa conocida como la de los baby boomers, la etapa a nivel mundial donde viene una explosión poblacional, porque hay cada vez más control de enfermedades que mataban a mucha gente y ¡pum! El crecimiento poblacional se dispara completamente, ¿no? Y pasamos ya de estar digo, 20 millones de personas o menos en 1940 a ser ya casi 125 millones de personas hoy en 2020. Entonces, el incremento poblacional, pues se fue durísimo, ¿no? En algún momento dado. Entonces, bueno, ya ahorita pareciera que la tasa de crecimiento ha empezado a disminuir. Ya apenas estaríamos empezando a entrar en esta etapa de lo que se conoce como ¿cómo se llama? Este,
aspecto de reemplazo. O sea, en este caso, por ejemplo, el crecimiento ahora, si se fijan, en México ya es de crecimiento. Estamos empezando a tener, ¿no? Cada vez menos y menos nacimientos. Pues bueno, eso plantearía que en algún momento dado pueda empezar ya no crecer la población a los ritmos que estaba creciendo. Pensemos que la población también va a envejecer y demás, pero bueno, no podemos decir que ya es algo definitivo porque a final de cuentas, eh, si la economía, por ejemplo, mejora en México, la población va a querer volver a tener un montón de hijos, entonces no es una cuestión que 100% podamos pensar que se va a mantener, pero definitivamente somos un país hasta cierto punto sobrepoblado, no recuerdo el nivel, la población a nivel mundial, México. Como la polémica que está ahorita del que después de la vacuna muchas mujeres tienen irregularidades en su periodo. Uh-huh. Hay una película que se llama Saw, donde supuestamente los animales fueron alterados y algo así, y que el virus que los atacó también atacó a los humanos y que supuestamente ya no podían reproducirse. Hay muchas películas que luego tocan esta temática de donde la gente ya no empieza a dejar de tener hijos. Hay una que se llama Los Niños del Hombre, está tan interesante, es de Cuarón. Ajá. Y, por ejemplo, miren, México está en el país número 13. Ah, no, esto es superficie, Pero ahorita población. sí, sí muchas se vieron afectadas, ¿no, profe? Con lo de la vacuna. Acá está, puesto número 10 en cuanto a población somos, ¿ok? Entonces somos uno de los 10 países más habitados del mundo. Entonces, obviamente, pues ahí, ¿no? Estamos como que bastantes mexicanos. Y sí, con esto del, bueno, con la vacuna ha habido todo tipo de situaciones, lo, que algunas no sabes si son verdad o son mentira. Por ahí llegué hasta a escuchar que la Pfizer a las mujeres como reacción secundaria les estaba ayudando al crecimiento del busto. Entonces ya no sé y qué parte de ahí es verdad, es mentira, pero bueno, ahí está esa referencia. Una de las típicas que estamos hablando constantemente en el mundo reciente es la contaminación de los océanos, esta historia de que existen islas enteras de basura en los océanos es muy popular, y la pérdida y degradación de los suelos, ¿sí? Esto de la degradación de los suelos, ¿sí ubican qué es, chicos? ¿Qué es una degradación de los suelos? Uh, ¿Explotación? Ok. La degradación de los suelos es que el, la naturaleza no siembra las mismas cosas todo el tiempo, ¿sí? Hoy en un lugar crece una planta y cuando llegó la temporada de sequía se seca solita y de ahí ya no crece esa misma, sino crece otra, ¿no? Creo que a lo mejor lo hayan notado si ustedes tienen alguna riatito o algo así y lo chapean, después de un tiempo crecen como otras plantas y lo vuelves a chapear y crecen como otras diferentes. Ese proceso es como muy constante. Pero el ser humano, cuando cultiva, no hace eso. O sea, uno cultiva maíz hoy y al siguiente año vuelves a cultivar maíz y al siguiente año vuelves a cultivar maíz y al siguiente año otra vez vuelves a cultivar maíz. Cuando tú cultivas la misma planta durante muchísimo tiempo, el suelo se desgasta, es lo que se dice, y se degrada. Y ya llega un momento donde en ese suelo ya nada crece. O sea, es una forma de aniquilar la salud del suelo. Entonces, el problema es que los seres humanos nos gusta que nuestros suelos de lo que sembremos esté solamente esta plantación. Entonces, ¿hay formas de evitarlo? Sí, la forma de evitarlo es hoy sembré maíz y mañana siembro frijol y pasado siembro tomate y pasado siembro sandías, y este cambio nutre el suelo porque son plantas diferentes que van como arrojando al subsuelo nutrientes distintos. Además, que también hay otra situación que no hacemos, que naturalmente lo que tendríamos que hacer es que dejar que las plantas se pudran en el territorio, ¿sí? O sea, es decir,
Si una planta no prosperó, por ejemplo, como lo típico, ¿no? Crece un maizal. ¿Qué pasaría después de cierto tiempo? Pues ese maizal nadie se lo comió, se va a caer al piso y en el piso se va a podrir, ¿sí? Y ahí de alguna forma se va a reintegrar. Eso usualmente no pasa en el contexto humano. Los humanos lo que vamos a hacer es cortamos lo que sembramos, quemamos eso y ya después sobre eso quemado volvemos a sembrar otra cosa. Y eso eventualmente va a, como les dije, degradar los suelos, ¿sí? Entonces esas son las problemáticas principales a las que por ahí nos estamos enfrentando. Obviamente está el tema de la basura, están también los desechos industriales que ustedes dijeron y bueno, todos los tipos de contaminación que hacemos, pero de alguna manera están involucrados dentro de estos ámbitos. Bien, entonces, por ahí vamos a tener que, bueno, la pregunta es como, ¿y qué se hace? ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos? ¿Sí? Bueno, la realidad es que como individuos, como personas individuales, cuesta un poco pensar en que podemos hacer un gran cambio. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros contra la degradación del suelo si nosotros no sembramos nada en el campo? ¿O qué cosa podemos hacer nosotros contra los fenómenos meteorológicos, ¿no? O incluso pensando en la sobrepoblación, de repente alguien puede decir, oiga, profe, pero yo quiero tener 2 hijos, o sea, yo sé que está ahí mucha sobrepoblación, pero pues mis hijitos, o sea, ¿cómo le hacemos ahí? ¿Cómo negociamos esa parte? Entonces, de repente, es donde entra un choque entre los intereses de nosotros como seres humanos y los intereses medioambientales, ¿sí? Y bueno, en este sentido, es donde nos surge un contexto que probablemente hayan escuchado de él, porque está como muy de moda, que es el de la responsabilidad social, ¿sí? El de ser dice Hugo así, dice responsabilidad social. Pues sí tiene razón, ¿no? Existe mucho este argumento de ser socialmente responsable y no siempre vamos a encontrarnos con que seamos socialmente responsables. En este sentido, la responsabilidad social nos plantea 4 tipos de responsabilidades específicas. Nos dice que para ser responsables socialmente tenemos que tener una responsabilidad ambiental, ¿sí? Ser responsables hacia nuestro medio ambiente. Tenemos que tener una responsabilidad económica, ¿sí? Ahorita veremos un poco más acerca de qué nos referimos con responsabilidad económica. Una responsabilidad social, ¿sí? Una responsabilidad hacia nuestra comunidad y una responsabilidad hacia la sustentabilidad, ¿sí? Hacia tratar de hacernos lo más posible sustentables. Voy a empezar con la responsabilidad económica, ¿sí? En este caso, por ejemplo, una situación muy cotidiana de sustentabilidad económica sería el de no, pues sabes qué, en Veracruz hace mucho calor, entonces yo tengo que tener el clima prendido todo el tiempo, porque pues hace mucho calor, ¿sí? Entonces, ese clima prendido todo el tiempo, ¿qué repercusiones tiene? Pues un consumo energético, evidentemente, ¿sí? Eh, si alguno de ustedes ha caminado por atrás de un compresor de aire, ¿y qué pasa atrás de un compresor de aire? Que no es muy caliente. Mucho Sale el calor. aire, sale el aire caliente. Entonces, ¿qué está pasando? Pues yo dentro de mi casa estoy como bien fresquecito, pero pues estoy sacando el calor hacia afuera, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy contribuyendo con el calentamiento en general, ¿sí? Otro ejemplo cotidiano de donde mi decisión de mantenerme como cómodo yo tiene repercusiones en general, pues era como el ejemplo que decíamos ¿no? De construir departamentos en algún lugar, ¿sí? Ponemos departamentos y ¿qué está pasando? Pues que ese departamento ahora consume más agua, ¿no? Entonces se está afectando hacia la parte ambiental. Otro ejemplo es, ya me empezó a ir bien económicamente. No, hombre, me voy a comprar un camionetón más grande que el carrito que tenía, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que mis vecinos vean que me está yendo re bien en mi camionetón. Pero ¿cuál es la repercusión del camionetón, del H&N?
pues ahora gasto más combustible, ¿no? Mi vehículo contamina más. Entonces, en este caso, pues ahí también hay una repercusión. Entonces, no soy, teóricamente ahí no estoy siendo responsable en la cuestión económica. Es decir, oye, pues voy a consumir, voy a usar un auto que simple y sencillamente me transporte, que gaste o contamine lo menos posible. Alguien, y usualmente tiene la postura de esta idea de que no, ya los autos eléctricos van a resolver el problema. Pero la realidad es que si vas a cambiar el auto que ya tienes por un auto eléctrico, pues igual vas a tirar a la basura todo un vehículo que se tardó un cierto tiempo en fabricarse, ¿no? Entonces, eso no necesariamente va a significar que ya vas a dejar de contaminar. En teoría, la realidad, la forma de evitar contaminar tanto sería pues la bicicleta, utilizar más el camión, para decir, profe, pero si el camión contamina un montón, el Díaz-Mirón en el que yo me subo tira un montón de humo, sí, pero todas las personas que caben en un camión, y aún con todo el humo que tira, tiran menos que lo que contaminan 5, 6, 7, 8 carros. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia en algún momento dado. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que usualmente no estamos acostumbrados a adaptarnos económicamente, es decir, a no hacer despilfarro de recursos tan comúnmente. Bueno, el otro que seguramente nos ha causado molestia cuando lo hemos visto, ahorita que veo a Mir justamente comiendo su manzanita, es esta no sé si las han visto, que son frutas envueltas en plástico o en cierto material como para que justamente no se contaminen, ¿no? Había La selecta. una campaña. ¿Mande? La selecta. ¿Sí, no? No recuerdo si la sé, pero me Es acuerdo que mucho. así las identifican que son frutas selectas. Ah, ok. En este caso, por ejemplo, había una donde tenían sacaron una campaña que era así, ¿no? De mandarinas en su empaquecito de plástico y era como un reclamo y luego de la gente diciendo, oiga, ¿por qué hacen eso? O sea, si ya la mandarina viene con su cáscara, ¿qué necesidad existe de envolverla, ¿no? Aunque también si van al Oxxo, a ver si me sale aquí la imagen, aquí está. En el Oxxo van a encontrar así, ¿no? Están las manzanas y vienen como con un plastiquito alrededor para que según no se maltraten y aparte su envoltura de plástico, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de formas muy simples en las que de repente productos que son naturales pues te terminan generando contaminación de más, como esta, ¿no? Gajos de toronja en su envase, ¿no? Y a veces pues justamente se abusa de las cantidades de plástico que en algún momento dado se pueden utilizar. Entonces, todo esto, ¿por qué se hace? Bueno, supuestamente se hace porque se evita un desperdicio de alimentos, pero se termina generando contaminación adicional, ¿sí? Entonces, ahí es un aspecto que se tiene que considerar. Bueno, ya se nos plantea que aquí la responsabilidad social, cuando está bien combinada en la parte ambiental, es decir, cuido mi medio ambiente, económicamente soy responsable y también soy responsable en la parte social, pues eso va a llevar a una generación de valor para la sociedad. Aquí en esta cuestión de la responsabilidad social, quienes han en el mundo más reciente empezado a tener participación son las empresas, ¿sí? Las empresas cada vez se quieren colgar más medalla de ser socialmente responsables, ¿no? Y para que esto ocurra, pues usualmente tienen que favorecer situaciones en estos tres rubros. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de alguna empresa que genera alguna acción que sea benéfica para la sociedad en la parte ambiental, en la parte económica, o en la parte social? Bueno, no sé si cuente como tal, pero luego los comerciales de Nestlé donde te incitan a reciclar y todo eso, no sé si ese cuente. ¿Ok? En este caso, pues es una campaña de difusión al respecto, entonces podría mencionarse que sí. Ajá. ¿Alguien Bimbo más? tiene, La, Bimbo tiene plantas de tratamiento de agua que salen de sus De sus instalaciones. fábricas.
Ajá, ¿no? instalaciones. Ok. La de Cruz Azul, que utiliza el PET como combustible para los, ¿cómo se dice? Los hornos que generan y producen cemento. Ok. En este caso ahí, ¿no? Están reutilizando o consumiendo un producto que podría ser dañino para el ambiente, ¿sí? ¿Alguien más ubica alguna otra? Hay una marca de agua que recicla las botellas. No me acuerdo cuál. Sí, son los de Ciel, tienen Ah, ese mire, creo que sí. cosa. De hecho, Ciel ha sacado varias campañas diferentes con distintas intencionalidades respecto ¿no? A concientizar con respecto de las botellas. Está por ahí Corona tiene una que se llama Ciudadanos Modelo, que es acerca de una campaña de limpieza de playas, ¿sí? Eh, algunas marcas han cambiado los empaques que utilizaban, ¿sí? Modificaron el tipo de empacado para hacer como un poco más. Por ejemplo, pasó con Bimbo. Bimbo ahora ya todas sus bolsas son biodegradables, por ejemplo, ¿no? Esa es otra compañía. Pues ahí es donde vamos notando esta cuestión de responsabilidad social, ¿sí? En este caso, bueno, puede ser que contribuyan en general a pues ir mejorando las condiciones generales de estos tres rubros. Bueno, voy a ir cerrando este punto y regresamos por acá para continuar. ¿Sale? Ahorita los veo.